Reglas de divisibilidad. Divisibilidad por 2. Un número es divisible por 2 cuando termina en 0, 2, 4, 6 o 8. Ejemplo, 246 termina en 6, 3060 termina en 0 y 1398 termina en 8. Divisibilidad por 3. Un número es divisible por 3 cuando la suma de todas sus cifras da como resultado un múltiplo de 3. Por ejemplo, 246. 2 más 4 más 6 nos da como resultado 12. ¿Qué significa ser un múltiplo de 3? Un múltiplo de 3 significa que el resultado, que ese resultado va a estar en la tabla del 3. ¿Ok? El 12 está en la tabla del 3, por eso es un múltiplo de 3. 3060. 3 más 0 más 6 más 0 es igual a 9. 9 está en la tabla del 3. 1398. 1 más 3 más 9 más 8 da como resultado 21. 21 está en la tabla del 3. Divisibilidad por 5. Un número es divisible por 5 cuando este termina en 0 o 5. Ejemplos: 10, 15, 2035, terminan en 0 y terminan en 5. Divisibilidad por 7. Un número es divisible por 7 cuando al restar el doble de las unidades al número resultante sin esta cifra, da como resultado un múltiplo de 7. Vamos a tomar un ejemplo porque esta es una de las propiedades de divisibilidad un poquito más complicadas. Ejemplo: 343. Las unidades o la cifra de las unidades aquí representan al 3 que está a la derecha. Debemos eliminar ese 3. Bueno, no eliminarlo, sino que lo vamos a multiplicar por 2. Pero el número resultante, si quitáramos esa cifra, quedaría 34. Entonces, a 34 le vamos a restar el doble de las unidades, o sea, el 2 por 3. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. A 34 le vamos a quitar 6. Eso nos da como resultado 28. Y 28 está en la tabla, en este caso ahora, del 7. 1792. Entonces, vamos a tomar el 2, nos queda un 179 y le vamos a restar el doble de ese 2. 2 por 2 queda 4. Entonces, a 179 le vamos a quitar 4 y eso nos da 175. Pero ese número todavía no podemos determinar si es o no es un múltiplo del 7. Entonces vamos a volver a hacer el mismo ejercicio, solo que ahora con este 175. Entonces, a 175 le eliminamos el 5, nos queda un 17. A 17 le quitamos el doble de ese 5 que quitamos, que sería 10. Por lo tanto, a 17 le quito 10, nos da como resultado 7. Eso significa que es un múltiplo del 7. Por lo tanto, 1792 es divisible entre 7. 812. A ese 812 le eliminamos el 2, nos queda 81. Y a ese 81 le quitamos el doble de ese 2 que habíamos eliminado. Eso nos da como resultado 81 menos 4. Y 81 menos 4 nos da 77. Ahora, ese 77 es divisible por 7 ya, porque eso es lo mismo que decir 11 por 7. Ahora, sin embargo, si no podemos determinarlo, lo hacemos de nuevo. A ese 77 le quitamos el 7 de la derecha, nos queda un 7 nada más. Entonces, a ese 7 le quitamos el doble del 7 que eliminamos. O sea, a 7 le quitamos 14 y 7 menos 14 nos da como resultado menos 7. Divisibilidad por 10. Un número es divisible por 10 cuando este termina en 0. Ejemplos: 10, 100, 2050, ¿verdad? Esos números son divisibles por 10 porque terminan en 0. Divisibilidad por 11. Y ya con esta terminamos las reglas de divisibilidad. Un número es divisible por 11 cuando la diferencia entre la suma de los dígitos en posición impar y la suma de los dígitos en posición par dé como resultado un múltiplo de 11. Vamos a un ejemplo.
143. Aquí las cifras impares serían el 1 y el 3. No se llaman cifras impares, sino cifras en las posiciones impares o pares. ¿Qué es la posición? Digamos, primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta posición, quinta posición y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos la primera posición que es un 1 y la tercera posición que es un 3. Entonces sería 1 más 3. Aquí coincidió en cuanto a número por cosas de la vida. Y el 4 está en la posición 2, o sea, está en una posición par. Entonces, 1 más 3, que nos está dando 4, le vamos a quitar ese 4 que está ahí en la segunda posición, y 4 menos 4 da 0. 0 es múltiplo de todos los números, por lo tanto 0 siempre va a estar en la tabla de todos los números. 2 por 0 da 0, 3 por 0 da 0, 0 es un resultado de la multiplicación de un número cualquiera por 0. Por eso es que 0 es un múltiplo de todos los números. Por lo tanto, como nos está dando un múltiplo, nos está dando 0 y 0 es múltiplo de todos los números, 0 viene siendo múltiplo del 11. Por lo tanto, 143 está en la tabla del 11, o es divisible entre 11. Ahora, 8635. Tenemos aquí 4 posiciones. La primera y la tercera se van a sumar, la segunda y la cuarta se van a sumar. Por eso es que tengo 8 más 3, y a eso yo le voy a restar 6 más 5, porque son las posiciones pares. 8 más 3 nos da 11, 6 más 5 también nos da 11, y 11 menos 11 nos da 0. 0 es múltiplo de 11. Por lo tanto, 8635 es un múltiplo o es un divisible, es divisible entre el número 11. Y por último tenemos 62.678. Entonces, el 6 y el 8, esos tres números, 6 y 8, son posiciones impares porque serían la posición 1, la 3 y la 5 respectivamente. A esa suma yo le voy a quitar la suma de las posiciones pares, que serían el 2 y el 7, porque estarían en la posición 2 y en la posición 4. Entonces, 6 más 8 nos da como resultado 20. 2 más 7 nos da como resultado 9. Y 20 menos 9 nos está dando 11. 11 está en la tabla del número 11, porque 11 es un múltiplo del 11. Entonces, el número 62.678 está en la tabla del 11, por lo tanto es divisible entre 11. Y esas serían las reglas de divisibilidad que nosotros vamos a utilizar en este curso. Bueno, en vista de que ya vimos las reglas de divisibilidad, ahora vamos a ver cómo aplicamos nosotros las reglas de divisibilidad. Entonces, números primos y compuestos. ¿Qué es un número primo? Es aquel número que posee únicamente dos divisores, el mismo número y el 1. Esos son los únicos dos divisores que van a dividir a los números primos. ¿Qué es un número compuesto? Son todos aquellos números que poseen más de dos divisores. Esos números se conocen como números compuestos. Por ejemplo, el 4 es compuesto. ¿Por qué? Porque el 4 se divide entre 4, se divide entre 1, y además de dividirse entre esos dos números, también se va a dividir por un tercer número que es el 2. Quiere decir que tiene más de dos divisores, por lo tanto es un número compuesto. Datos importantes, el 0 no es divisor de ningún número, el 0 no divide a nadie. El 1 es divisor de todos los números. El 2 es el primer número primo. Los números primos son números impares, excepto el 2. O sea, cualquier número que sea primo es porque ese número va a ser un número impar. ¿Por qué? Porque todos los números pares se van a dividir entre 2. Por lo tanto, van a tener otro divisor diferente al mismo número y al 1, que sería el 2 en este caso. Y además, por último, todos los números son divisibles por el mismo número. Ahora, el 1 es divisor de todos los números. Eso significa que todos los números se pueden dividir por 1. ¿Y qué resultado me da? El mismo. Ahora, vamos a descomponer o vamos a hacer una descomposición prima. ¿En qué consiste la descomposición prima? En utilizar las reglas de divisibilidad para expresar el número dado en un producto de números primos, en un producto de factores.
¿Ok? ¿Qué es un factor? Bueno, por ejemplo, si yo tuviera una multiplicación aquí que diga 2 por 3 igual a 6, 2 y 3 son factores. Además de ser factores, son divisores del 6. ¿Por qué? Porque 2 por 3 nos está dando como resultado, que es el múltiplo, el 6. ¿Ok? Ahora, el 24. Vamos a descomponer al 24. ¿Qué significa descomponer un número en números primos? Es tomar el número y dividirlo por todos los números que se puedan, por todo lo que sea posible para llegar hasta el 1, pero descomponiéndolo por números primos. ¿Y cuáles son esos números primos? Las reglas de divisibilidad. Por ejemplo, el 2 es un número primo, el 3 es un número primo, el 5 es un número primo, el 7 es un número primo, el 10 es la única regla de divisibilidad que vimos que no pertenece a un número primo. Entonces esa la vamos a brincar. El 11 es un número primo, luego le sigue el 13 y así sucesivamente vamos a encontrar muchos números primos, que de hecho les voy a dejar un trabajito con respecto a esa posición para que ustedes la resuelvan. Entonces, ¿qué es la idea? Descomponer el 24. Y para descomponer el 24 hay que empezar a dividirlo por 2. Eso nos da 12. Y el 12 se puede seguir dividiendo entre 2. Eso nos da 6. Y 6 se puede seguir dividiendo entre 2. Eso nos da 3. Ya el 3 no se divide entre 2. Ahora se divide entre 3, que sería 1. Ya llegamos hasta 1. Ahora, hay que aplicar las reglas de divisibilidad, por ejemplo. Porque yo sé que se tienen mitad todos. Porque este termina en 4, este termina en 2, este termina en 6. Ya este no termina ni en 0, ni en 2, ni en 4, ni en 6, ni en 8. Por lo tanto, ya no se divide entre 2. Ahora hay que buscar otra regla que me sirva. Que en este caso sería la del 3. Eso es lo que hay que ir utilizando. Ok, entonces vamos a ver con la segunda, con el segundo ejemplo. 450. Ah, bueno. ¿Por qué dice esto? 2 a la 3 por 3. Bueno, 2 a la 3 es porque hay 3 2. Y solo hay un 3 que lo vamos a multiplicar a esa potencia. Si yo resolviera esta potencia y luego la multiplicación, nos daría 24. ¿Por qué? Porque 2 a la 3 sería 2 por 2 por 2, que sería 8, y 8 por 3, 24. Con el 450 va a ser algo muy similar. Tiene mitad porque termina en 0, 225. 225 ya no tiene mitad, entonces hay que buscar si tiene tercera. ¿Y cuál es la regla de divisibilidad de 3? Que la suma de sus dígitos de múltiplo de 3. 2 más 2, 4, 4 más 5, 9. Y 9 está en la tabla del 3, por lo tanto 225 se divide entre 3. Nos da 75. 75 se divide entre 3, hay que sumarlos. 7 más 5 nos da 12. 12 está en la tabla del 3, por lo tanto 75 se divide entre 3. Nos da 25. 25 ya no se puede dividir entre 3 porque 2 más 5 da 7. Y 7 no está en la tabla del 3, por lo tanto ya hay que cumplir con otra regla, que en este caso sería la regla del 5. La regla del 5 dice que todos los números que terminan en 5 o en 0 se dividen entre 5. 25 termina en 5. 25 entre 5, 5. Y 5 entre 5, 1. Y por último, 2310. Ah, bueno, lo mismo aquí. Tengo solo un 2, tengo 2 3, por eso pongo 3 a la 2, y tengo 2 5, por eso pongo 5 a la 2. 2310 es la misma historia. Tengo 2310, lo voy a dividir entre 2, nos da 1155. Si sumara todos los dígitos, nos da 12. 12 está en la tabla del 3, por eso se divide entre 3. Nos da 385. Ya 385 no se puede dividir entre 3, por lo tanto se divide entre 5. Nos da 77. 77 solo se puede dividir entre 7 y 11. Lo dividimos entre 7 y nos da 11. 11 se divide solamente entre 11 porque 11 es un número primo. Entonces, como el 11 es un número primo, significa que el 11 solo se puede ir por 1 y por el mismo. ¿Okay? Y hasta aquí llegamos con el temita de la descomposición prima y cómo podemos aplicar
por el momento las reglas de divisibilidad. Más adelante vamos a ver un par de temitas que nos van a ayudar con la destreza de la divisibilidad y el poder dividir utilizando solamente las reglas de divisibilidad. Entonces, hasta aquí llegaría el video y